Hola, buenas tardes a todos. Hello, good afternoon, everyone. Estamos aquí para conversar sobre IFS y trastornos alimentarios. We're here to speak about IFS and eating disorders. Y voy a presentaros primero, me voy a presentar primero yo. And I'm going to present myself first. Ok, soy Ana Clara Rodrigo, psicóloga clínica y terapeuta certificada de IFS. My name is Ana Rodrigo, and I am a clinical therapist, and I'm also certified as an IFS therapist. Dirijo una consulta en Madrid que se llama ACERCA de Psicoterapia. And I direct my own private practice in Madrid, which is called ACERCA de Psicoterapia, which in English is all about psychotherapy. Okay, thanks, Helen. You're welcome, de nada. It's funny. Y soy organizadora de la primera Masterclass Series de IFS en español. And I'm also the organizer of the first series of masterclasses of IFS in Spain, in Spanish. Y tratando de divulgar la terapia de los sistemas de familia interna a toda la comunidad de hispanohablantes. And I try to spread the IFS model to all the Spanish-speaking community. Y cuento con la gran ayuda de Helen Hernán, que es nuestra gran traductora y conocedora en profundidad de IFS. And I also can count on the help of Helen Hernán, which is our great interpreter and also knows the IFS model very well. Y voy a presentaros a la que va a ser nuestra próxima invitada, que va a hablar de trastornos alimentarios el 14 de octubre. And now I would like to introduce to you our next speaker who will be with us in October and will be speaking about eating disorders and IFS. Y es AMY GRABOWSKI. And she's AMY GRABOWSKI. Yeah. Hello. Hello, Amy. Amy es fundadora del Awakening Center en Chicago. Amy founded the Awakening Center in Chicago. Es licenciada profesional clínica counselor. And she's a licensed clinical therapist. Arte terapeuta. She's also an art therapist. Y máster en psicología de counseling por la Universidad de Illinois de Chicago. And she also has a master in psychology from the University of Illinois in Chicago. Es también autora del primer libro sobre IFS y trastornos alimentarios. And she's also the author of the first book about IFS and eating disorders. Sanando parte por parte. Healing part by part. Una guía de IFS para la recuperación de los trastornos alimentarios. A guide from the IFS model of how to recover from eating disorders. Que recomiendo profundamente. Which I profoundly recommend to all of you. So Amy, thank you for coming. We are really excited to have you here in Spain. Amy, gracias por venir. Estamos muy ilusionados por que vengas a España. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de lo que va a ser este curso. And we're going to take this opportunity to talk about what this workshop is going to be about. Porque yo te he oído decir, Amy, que los trastornos alimentarios no tienen que ver en realidad con la comida, con el peso o con el cuerpo. ¿Podrías explicarnos un poco esto? Because I've heard you mention that eating disorders doesn't really have much to do with weight and the body and these type of things. Could you explain this a bit more to us? Sure. I have, my theory is, of course, nobody knows what causes eating disorders. La teoría que yo tengo, y está claro que nadie sabe cuál es la causa de los trastornos alimentarios. I believe that eating disorders are let's call it a subset of anxiety disorders. Yo diría que los trastornos alimentarios los podríamos llamar como un subgrupo de trastornos de ansiedad.
And the anxiety disorder comes from a feeling of lack of sense of self, the self is sacrificed. Y estos trastornos de ansiedad suelen venir de una falta de sentido de uno mismo, donde uno siente que tiene que sacrificarse a sí mismo. And that's usually caused by some kind of trauma. A lot of clients were sexually abused or sexually assaulted, or I'll let you translate that. Yeah. Y esto suele venir de traumas. Muchos clientes han sido abusados sexualmente o agredidos sexualmente. Bueno, te voy a dejar traducir. But there's also a lot of clients who say, I wasn't a trauma survivor. There's nothing wrong with me. There's no trauma in my history. Pero también hay muchos clientes que dicen, yo no soy sobreviviente de un trauma, no tengo ninguna historia de trauma en mi historia. So there's a trauma specialist, his name is Dr. Bessel van der Kolk. Hay un especialista en trauma, se llama Bessel van der Kolk. He says there's big T trauma, big capital T trauma, which is sexual abuse, sexual assault, big traumas, you know. But there's also little t trauma, you know, lowercase t trauma, such as neglect or abandonment or just not being able to please other people or like that. Entonces, lo que él suele comentar es que hay dos tipos de traumas, uno de traumas de T mayúscula, que pueden ser abuso sexual, agresión sexual, algo que entabla violencia, y después hay otros traumas de T minúscula, pues que pueden ser negligencia, abandono, descuidado. Ok. Y cuando hablas de nuestros, que el self se tuvo que sacrificar, me encanta cómo expresas esto. Según tu experiencia, el tipo de trastorno alimentario que se desarrolla podría depender de si el trauma es de T mayúscula o T minúscula. When you talk about sacrificing the self, do you think that depending on what type of trauma, big T or little t, does that have to do with the type of disorder that results from that? The type of eating disorder. The type of eating disorder that might result from the trauma? Yes, yes. I think the bigger the trauma, like a lot of people will have big T trauma plus a lot of little t trauma, and the more trauma, let's call it the deeper the eating disorder gets into the internal system. Sí, muchas personas pueden tener un trauma de T mayúscula y después muchos traumas de T minúscula. Vamos a decir que cuanto más profunda, más grande es el trauma, más profunda se cala en el sistema. Y mencionas que en realidad es un trastorno, depende de la ansiedad, ¿no? El trastorno alimentario. You mentioned that this disorder, the eating disorder, depends on anxiety. Yeah. So, ¿qué hace que unas personas desarrollen trastorno alimentario y qué hace que otras personas desarrollen otro tipo de dificultad, ¿no? Cuando tienen ansiedad? Having in mind that when people have anxiety, what makes people that turn into eating disorders and maybe into other disorders? What's the difference between that? Well, I think that people, when they feel this sense of anxiety, to me that's because there's no one, let's call it no one's in charge inside. I say it's like there's no driver on the bus.
or cuando, teacher in the classroom. cuando las personas sientan esta ansiedad, yo creo que se debe porque no hay nadie que esté en control ahí dentro, no hay ningún conductor en el asiento del autobús, no hay ninguna profesora en el aula. And so with all this anxiety, eventually, people will try different things to alleviate this anxiety. And once they hit upon eating, dieting, purging, it feels better. The anxiety feels better. So they keep doing it. Y entonces lo que ocurre en medio de toda esa ansiedad, de alguna manera, intentan agarrarse a algún clavo ardiendo, y si encuentran eso en la comida, en las dietas, en purgar, y eso calma algo la ansiedad, pues siguen con eso. And once they realize that makes them feel better, then they keep doing it over and over, and it becomes more and more ingrained into their coping skills. Y una vez que ellos ven que eso calma su ansiedad, pues lo van haciendo una y otra vez hasta que forma parte de ese engranaje de poder afrontarse a la vida, de esas habilidades de vida diaria. Y Amy, ¿podrías decirnos por qué eliges Internal Family Systems frente a otro tipo de terapias como la cognitivo-conductual para el tratamiento de estos trastornos alimentarios? Yeah, and Amy, could you tell us why you chose the IFS models to treat these eating disorders instead of others like the cognitive behavioral therapy? Why did you choose IFS above others? Actually, from my own recovery, a doctor talked to me about, I was talking about, I must have just used the word parts, the part of me who doesn't believe I can recover. And she asked, is there a part of you who believes you can? Y yo creo que viene de mi propia recuperación. Recuerdo que estaba hablando con el médico y yo dije, bueno, es que hay una parte de mí que siente que no me voy a recuperar de esto. Y el médico me preguntó, pero ¿hay otra parte de ti que sí cree que te vas a recuperar? And then she had me have a conversation between these two parts. And later I asked her, what is that therapy? And she says, I don't know, I was just making it up. Y ella me invitó a tener una conversación entre esas dos partes y le pregunté, ¿pero qué tipo de terapia es esta? Y me dijo, no lo sé, me lo he inventado. So later on, when I was a therapist, I heard Dr. Richard Schwartz speak on the internal family systems therapy. And I was so surprised. There is a therapy that matches what I experienced. Y más tarde, como terapeuta, cuando escuché a Richard Schwartz hablar sobre el modelo de IFS y hablar de partes, pues me quedé súper sorprendida porque pensé, hay algo que empareja con lo que yo he vivido. Muchísimas gracias por lo que The second half of your question was about CBT. Thank you. Yes, the other CBT is, I think, a very useful tool. But if a part of me believes that I am not worthy, like deeply believes I am not worthy of love, then just saying to myself, you are lovable, doesn't change the belief underneath. Y para responder la segunda parte de tu pregunta sobre la terapia conductiva conductual, si yo tengo una parte que cree profundamente que yo no merezco ser amada, por mucho que le diga que merezco ser amada, eso no va a cambiar nada. So you have to change the belief. I call them the core belief system of especially the younger parts.
unless they are changed, or I call it healed, you heal these core beliefs through an emotional connection between yourself and your parts. Unless that is healed, that part will just keep believing I am not worthy. Y por eso hay que sanar la creencia núclea, la creencia principal de esa parte. Sobre todo son partes más pequeños. Entonces, una vez que eso se sane a través de esa relación entre self y la parte del cliente, entonces ya se puede hacer algo. Gracias por todo lo que mencionas, por tu revelación. Y gracias por explicarnos cómo el cambio no puede ser solamente en la mente, sino que tiene que ser un poco más profundo, ¿no? I'm very grateful to you for what you shared, for revealing this, and for helping us understand that we can't just change things in our mind. The change has to happen in a very much deeper level. Yes, I agree totally. Estoy totalmente de acuerdo. Y tienes una forma peculiar de ver a los protectores, a los apagafuegos y a los exiliados, y los nombras de forma diferente con tus pacientes. ¿Puedes contarnos sobre esto? And you also have your own particular way of naming managers, firefighters, exiles. Could you explain a bit about this? Well, I like to see each of the three groups of parts on a continuum, from the most out of balance, the most extreme, to the most imbalanced. A mí me gusta ver a estos tres grupos de partes en un continuo, desde el lado más fuera de equilibrio, más extremo, hasta el lado más en equilibrio. And so in the IFS model, they only have one name, firefighter, which I changed to, I call it troublemaker. Y en el modelo IFS solamente tiene un nombre, por ejemplo, bombero. A mí me gusta llamarle alborotador. And so if that's the extreme name, it needs a non-extreme name, which I call the advocate. Y si ese es su nombre extremo, necesita un nombre no extremo, que yo llamo defensor, abogado. So the exile on the, okay, so the exile is extreme. So then they become in balance. They are, I call them the kids. Y el exiliado en el lado extremo, en el lado no extremo, yo los llamo chavales. And then the managers, I call them the bullies when they are extreme. And then in the, when they are in balance, I call them the mentors. Y los directivos, cuando están en su lado extremo, yo les llamo acosadores, pero luego cuando están en el lado que están más en equilibrio, les llamo mentores. And then for the self, I often used to call it the wise one within. Y para el self, a menudo los suelo llamar el sabio dentro de nosotros. Me encanta esta forma de nombrarlos, nombrar a las partes. I love this way you have of naming these parts. There's no bad parts, Yeah. just extreme. No hay ninguna parte mala, solo extrema. Exacto, porque en la medida en que pueden sanar esos exiliados y aparecer esos niños que son en realidad. Sure, because while those exiles can be healed and those kids can come out, todas las partes extremas también pueden regresar a sus roles en realidad para los que fueron creados, ¿no? all the rest of the parts can leave their extreme roles and be in those roles that they were meant to be in. Y convertirse en esos mentores y defensores. And to become those mentors and advocates. Ayudantes del self, ¿no?
Sure, all helpers of the self. Correct. I agree totally. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yeah, I have the same vision. Sí, tengo la misma visión. Ok, y ahí, ¿qué papel juegan las cargas por legado en los trastornos alimentarios? I want to ask you, what role do you think legacy burden plays in eating disorders? I have great compassion for parents Siento, could not teach us anything they didn't know. siento muchísima compasión hacia nuestros padres que no pudieron enseñarnos algo que no sabían. So the grandparents can't teach the parents, can't teach the children. Los abuelos no podían enseñar a los padres y los padres no podían enseñar a los hijos. So it's up to us to heal what either was not taught or what was passed down. So we have to do that ourselves so we don't pass it down to our children. Entonces depende de nosotros para sanar lo que no se enseñó o para sanar lo que se transmitió para que eso no se pase a nuestros hijos. Sí, porque incluso a veces la persona que sufrió el trauma con T grande fue mi madre o mi abuela, ¿no? Because even sometimes the person who might have suffered the big T might have been my mother or my grandmother. Pero no Yes. yo. But not me. Yes. Eso es, sí. Bueno, y me encanta, ya te he dicho que me encanta cómo explicas lo del sacrificio del self, cuando no pude ser, cuando tuve que traicionarme a mí mismo para agradar a otros, o para encajar, o para sobrevivir. I really like the way you explain so clearly how self had to be sacrificed in order to fit in order to please others, in order to survive. Y no es este sacrificio del self que tanto resuena en mí y seguro que en muchos de los que nos están oyendo, en realidad el origen de todos los problemas. And wouldn't it be this sacrifice of self that resonates so much in me, and I imagine resonates in all that are listening to us today, the origin of all problems? All problems. ¿Todos los problemas? Yes. Me imagino que sí. Sí, no solo de los trastornos alimentarios, pero probablemente de trastornos de todo tipo, ¿no? Not just of eating disorders, but many types or all types of disorders. Yes, I would agree. Sí, estaría de acuerdo. If you don't have a driver on the bus, you're not in control of your life. If you, some people get very anxious, some people get very depressed, or combination of the two. Si no tienes alguien en el asiento del conductor, entonces no tienes control sobre tu vida. Muchas personas sienten mucha ansiedad, otros mucha depresión, otros una combinación de ambas. Sí, he oído esto que cuentas sobre, sobre un autobús, ¿no? Que se va a estrellar o algo así. ¿Puedes contarlo? I heard you mention in a podcast about a bus going down a hill and curving and without, could you comment on that? Well, I just made that up a long time ago. I say that not having a sense of self is like being a passenger on a rickety old school bus. Sí, lo que yo es algo que he inventado hace tiempo. Yo digo que no teniendo contacto con tu self dentro es como estar en un autobús muy viejo que está bajando por una cuesta rápidamente sin conductor. And it's going downhill, a steep winding road in the mountains.
at night in a thunderstorm. Y está bajando por una cuesta empinada por la noche, donde hay una tormenta y truenos. And you lean over and you look down the aisle and you see there's no driver. Y luego miras hacia el pasillo y ves que no hay conductor. And what are you going to do? There's another curve in the road. ¿Y qué vas a hacer? Porque se aproxima otra curva en la carretera. Mm-hmm. So the first thing you have to do is you have to make your way to the front of the bus and sit down in the driver's seat. Y lo primero que tienes que hacer es llegar hasta el principio del autobús para sentarte en el asiento del conductor. I ask my audience often, what would you do? Muchas veces pregunto a mi público, ¿qué harías en ese caso? And a lot of times, depending on the audience, therapists will often say, step on the brake. Y muchas veces, dependiendo del público, los terapeutas a menudo dicen, pues yo pulsaría el freno. A lot of times clients will say, I would jump out the window. Pero muchas veces clientes dicen, pues saltaría por la ventana. So they don't think about taking control. Así que no piensan en tomar el control. So if we step on the brake, slow down your life. Go slowly and make wise decisions one at a time. Así que si pisamos ese freno, vamos más despacio, reducimos la velocidad en la vida, tomamos decisiones sabias una a la vez. And, taking back control of our lives is something that they have to learn to do from step one. Retomar el control de sus vidas es algo que necesitan aprender a hacer desde el paso 1. It can be a very foreign concept to our clients. Y esto puede ser un concepto muy extraño para nuestros clientes. Sí, me imagino que el mundo interno es como ese grupo de pasajeros que unos actuarían como bomberos, otros como managers tomando el control. Yeah, I imagine that those group of people on the bus are like our internal world, where some might take on firefighter roles, other might take on manager roles. Y pueden pelear entre ellos. And there can be conflict among them. Yes. Sí, eso es. Gracias por este ejemplo, te hace verlo muy bien, ¿no? Thank you for this example. It clarifies it so much. Y vienes a ofrecernos este taller el 14 de octubre. So you'll be coming to offer us this workshop on August 14th. I'm so excited. Estoy súper ilusionada. Wish I could come to Madrid and give it in person. Ojalá pudiera ir a Madrid para darlo en persona. Y bueno, me has prometido que la próxima vez y hablando español. Yeah, you promised me that you will come and you'll be speaking Spanish. Oh, give me time. Dame tiempo. Yes, one day at a time, yes. Un día a día, dame tiempo. Yes. ¿Quieres explicarnos un poco en qué va a consistir el taller para que la gente pueda saberlo? Would you like to explain to us what the workshop will be about so people might have an idea? I will talk about the IFS model. Voy a hablar sobre el modelo IFS. And I will talk about my theory of eating disorders. Voy a hablar sobre mi teoría de trastorno alimentario. And I will explain the difference between the IFS manager, firefighter, exile, and my names, advocate, mentor, kids. Y voy a explicar la diferencia entre los términos de IFS, de directivo, bombero, exiliado, y lo que yo utilizo como mentor, defensor, chaval. I have videos of a client
she gave me permission to use these videos. También tengo vídeos de una cliente, me dio permiso para poder utilizarlo en el taller. And so which shows the different parts of IFS and how I work with clients. Que muestra las diferentes partes de IFS y cómo yo trabajo con los clientes. And I give a lot of examples from my clients. Y doy muchos ejemplos de mis propios clientes. But I also do what's it called? Experiential work with the audience. Y también hago, ¿cómo se llama eso? Sí, trabajo experiencial con el público. I love to get questions from the audience. Me encanta escuchar las preguntas de los participantes. So Helen will be busy. Así que Helen va a estar ocupada. Gracias, estoy segura de que vas a traer muchísima claridad a este campo para las personas que trabajan en este campo. I'm sure that you're going to bring so much clarity for those who work in this field, Amy. I worked since 1986. So that's third, almost, well, you do the math. Yo he estado trabajando en este campo desde 1986 y esos son unos, bueno, vosotros calcular los años. Y para traernos un poquito de esperanza de que realmente una anorexia, una bulimia, un trastorno por atracón puede ser sanado. Yeah, and also to bring us hope that disorder of anorexia, bulimia, of eating excessively, there's hope for recovery. Yes, I believe that complete recovery is possible if a person recovers their sense of self and heals all these parts and gets them back in balance. Yo sí creo que una recuperación total es posible si la persona puede recuperar a su self y llevar al equilibrio todas sus partes. Muchísimas gracias, Amy, por tu generosidad, por este espacio que nos has brindado hoy. Thank you, Amy, for your generosity, for giving us this space with you today. Y estamos encantados y deseando de verte muy pronto. And we are delighted and wishing to see you soon. Thank you very much. I really appreciate this opportunity. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Thank you. Hoping that we can get the book translated into Spanish. Y espero que el libro pueda ser traducido al español. Yeah. Seguro que sí. I'm sure it will be. Good. Genial.